Desde lo alto de la terraza de Dufferin, en Quebec, se ve brillar a lo lejos, en la orilla opuesta, unos kilómetros río abajo, un elegante campanario con faroles recubiertos de hojalata. Es el de la pequeña iglesia parroquial de Saint-Joseph-de-Lévis, pintorescamente asentada en esta punta de tierra que se adentra en el río frente a la cascada de Montmorency, frente al extremo suroeste de la isla de Orleans. Desde allí, la vía pública se eleva gradualmente hacia el oeste hasta alcanzar una elevación sobre la que se erguía, hace unos años, una elegante columna jónica coronada por una cruz dorada. Se llamaba Monumento a la Templanza. Allí, al atardecer, al aire libre, se hacían las novenas en tiempos de epidemia, las devociones mensuales a María. Y cuando llegaba el Corpus Christi, era al pie de esta columna donde se levantaba el sagrario, donde terminaba la procesión del Santísimo Sacramento. Llegamos allí por una escalera monumental. A tiro de piedra de este lugar, a la izquierda, hay una bifurcación que en su día fue famosa. Les diré por qué. En 1849, el año en que seguí los ejercicios preparatorios para la primera comunión en la iglesia de Saint-Joseph-de-Lévis, fui testigo de un suceso muy extraño. Una buena mañana, 2 sepultureros, uno llamado Buraza y otro Samson, si no me equivoco, se afanaban en cavar una tumba en la parte oriental del cementerio, que, como en todas las regiones canadienses, era entonces adyacente a la iglesia. De repente, una de las palas golpeó algo metálico que podía ser. Cavaron, revolvieron, limpiaron y, finalmente, exhumaron una jaula de hierro, con la forma exacta de una horrible figura humana. Aunque parecía haber estado enterrada durante años, el tétrico artefacto se conservaba perfectamente. Todavía puedo verla. El óxido apenas había penetrado en las sólidas tiras de metal pesado y los círculos de hierro forjado de los que estaba hecha. Estas tiras y círculos, fuertemente unidos entre sí por robustos remaches, retorcidos, enrollados, cruzados y anudados como obras de arte, seguían, como las costillas de un barco, todos los contornos de los muslos, las espinillas y el torso de lo que habría sido un cuerpo humano. Todo se complementaba con fuertes anillas alrededor de los tobillos, las rodillas, las muñecas, los codos, el cuello y la cintura. En la parte superior había un gran gancho con base pivotante que debió de servir para colgar este singular ataúd. Y era un ataúd sin duda, puesto que aún contenía algunos huesos pertenecientes a una mujer de notables proporciones. ¿De dónde procedía esta reliquia funeraria? ¿Qué misterio encerraba esta siniestra red de hierro? Las tradiciones populares conservadas por los habitantes más antiguos del lugar resolvieron pronto estos problemas. Teníamos allí, ante nuestros ojos, un oscuro testigo de la barbarie de otra época, el último vestigio de un terrible drama judicial que se ha convertido en legendario para la mente del pueblo. Teníamos allí, justo bajo nuestras manos, algo que una vez fue sombríamente famoso, y sobre lo que habían corrido los rumores más fantásticos, un objeto que, durante años, había llenado de espanto muchas mentes, producido pesadillas en muchas conciencias, y del que se decía que había sido robado por el diablo y arrastrado con su contenido a las profundidades del infierno. Este descubrimiento quitó un poco de color a la leyenda, pero por otro lado proporcionó un bonito tema para las investigaciones de historiadores y arqueólogos. Sus investigaciones se remontaron al siglo anterior y, gracias a las tradiciones apoyadas en ciertos documentos recogidos aquí y allá, he aquí lo que sacaron del olvido. Justo 100 años antes de la fecha mencionada, es decir, 1749, en un radiante día de primavera, el pequeño pueblo de Saint-Vallier, situado a unas 20 millas por debajo del de Saint-Joseph-de-Lévis, estaba jubiloso. Una multitud alegre, vestida de domingo, se agolpaba en torno a la iglesia parroquial, riendo, charlando y bromeando, al son plateado de una campana recién importada de Francia y que por primera vez invitaba a los fieles a una misa nupcial.
Toda la población del fuerte, por utilizar una expresión local, parecía dispuesta a decorar sus casas y a sembrar de flores la escalinata de la iglesia, a cuyos escalones subía, del brazo de su padre, la chica más guapa de las 10 parroquias de los alrededores, la tímida y sonrojada novia Marie-Josette Corriveau. Más de una mirada envidiosa saludó al joven granjero de porte marcial que, apoyado en el brazo de su propio padre, entraba al mismo tiempo en la pequeña iglesia, feliz vencedor en una lucha por la mano por la que se habían disputado los jóvenes más guapos y ricos de la comarca. El novio mismo era rico y guapo, y además aceptó su triunfo con tanta modestia que todos le perdonaron su felicidad. Su felicidad. Durante 11 años, una sola nube pareció alterar su serenidad. A diferencia de lo que suele ocurrir en los hogares canadienses, la joven pareja vivía sola y las cabecitas rosadas y rubias echaban de menos sus hogares. ¿Qué cosas extrañas ocurrían entre estos dos solitarios cónyuges? Nadie lo supo nunca. Una buena mañana, los vecinos, sorprendidos, vieron llegar a la joven al pueblo, despeinada, fuera de sí y al parecer presa del terror. Sollozando, dijo que acababa de encontrar a su marido muerto en la cama. El difunto era popular, se le echaba mucho de menos, y todo el mundo expresó su más sentido pésame a la joven viuda. Su dolor parecía tan natural que nadie sospechó nada. Sin embargo, cuando se casó con un segundo marido, un joven llamado Louis Dodier, solo 3 meses después de la muerte de su primer marido, causó un gran revuelo. La nueva pareja era vigilada, pero cuando transcurrieron 3 años sin que se produjera ningún hecho insólito que pudiera confirmarlas, todas las sospechas locales fueron desapareciendo. Hasta que, en la mañana del 27 de enero de 1763, alguien encontró el cadáver de Louis Dodier en su establo, cerca de los pies de su caballo, con el cráneo destrozado por lo que en principio parecían ser las herraduras del animal. Esta vez se informó a las autoridades. Una investigación regular demostró que el infortunado no había sido golpeado por los tacos de un caballo, sino por un tenedor de hierro que se encontró cerca de la escena del crimen, todavía manchado de sangre. Se exhumó el cadáver del primer marido y se descubrió que su muerte se debió a que le habían vertido plomo fundido en las orejas, probablemente mientras dormía. Nuevas circunstancias sospechosas se sucedieron, y pronto, al menos en el caso del asesinato de Dodier, las pruebas contra la viuda se acumularon de forma tan abrumadora que nadie tuvo sombra de duda sobre su culpabilidad. El juicio tuvo lugar ante un consejo de guerra, el único tribunal que existía entonces en el país, que había sido cedido a Inglaterra pocos días después del crimen. Hay que recordar que la acusada fue juzgada en nombre del rey de Inglaterra por un crimen cometido en territorio francés y, según la expresión técnica, contra la corona y la dignidad del rey de Francia. Las pruebas, aunque circunstanciales, eran concluyentes. Sobre todo el testimonio de una joven llamada Isabelle Sylvain convenció al tribunal que se disponía a pronunciar la sentencia de muerte cuando se produjo un incidente del mayor dramatismo. Un anciano de pelo blanco se levantó del público y avanzó hacia los jueces. «Deténganse, señores», dijo con voz quebrada por la emoción. «No condenen a una mujer inocente. Fui yo quien mató a Louis Dodier». Y el anciano, deshaciéndose en sollozos, se arrodilló añadiendo: «Soy el único culpable. Hagan lo que quieran conmigo». Era el padre de la acusada, Joseph Corriveau, que, loco de dolor al no ver otra forma de salvar la cabeza de su hija a la que adoraba, acababa de sacrificarse por ella. Podemos imaginar el efecto de esta escena. La persona que pareció menos afectada fue la propia culpable. Aceptó fríamente el sacrificio de su padre y dejó que la sentencia suprema
cayera sobre la cabeza de este mártir del afecto paternal sin protestar. He aquí el texto auténtico de la sentencia que se dictó en este famoso caso. Está extraído de un documento militar, propiedad de la familia Nearn de la Malbaie. Es al señor Aubert de Gaspé a quien debemos este descubrimiento. Quebec, 10 de abril de 1763. Orden general. La Corte Marcial, presidida por el teniente coronel Morris, habiendo escuchado los testimonios de los señores Joseph Corriveau y Marie-Joseph de Corriveau, canadienses, acusados del asesinato de Louis Dodier y el juicio de Isabelle Sylvain, canadiense acusada de perjurio en la misma causa, el gobernador ratifica y confirma las siguientes sentencias. Joseph Corriveau, habiendo sido declarado culpable del crimen imputado a su cargo, es en consecuencia condenado a morir en la horca. El tribunal también opina que Marie-Joseph de Corriveau, su hija, viuda del difunto Dodier, es culpable de complicidad en dicho asesinato antes del hecho y en consecuencia ordena que reciba 60 latigazos con 9 correas en la espalda desnuda en 3 lugares diferentes, a saber, bajo el cadalso, en la plaza del mercado de Quebec y en la parroquia de Saint-Vallier, 20 latigazos en cada lugar, y que sea marcada en la mano izquierda con la letra M con un hierro rojo. El tribunal condena también a Isabelle Sylvain a recibir 60 latigazos con 9 correas en la espalda desnuda, de la misma manera, en los mismos lugares y en las mismas horas que la llamada Joseph de Corriveau, y a ser marcada de la misma manera con la letra P en la mano izquierda. La inesperada confesión del anciano había destruido naturalmente el testimonio de la pobre muchacha. Sus declaraciones fueron atribuidas al odio contra el acusado. Fue declarada culpable de perjurio y condenada en consecuencia. En cuanto a Joseph Corriveau, encorvado por el peso de la edad aún menos que por la carga de la infamia que acababa de aceptar voluntariamente, se dirigió hacia la prisión al lado de su hija, que, golpeada por la alegría de haber escapado al cadalso, ni siquiera se dignó mirarle con piedad y gratitud. El superior de los jesuitas en Quebec era entonces un reverendo padre llamado Clapion. Fue él quien llamó al condenado. Tras recibir la confesión del anciano, el sacerdote le hizo comprender que, aun suponiendo que tuviera derecho a sacrificar su vida y vencer los fines de la justicia, su conciencia no le permitía castigar y deshonrar a la pobre joven Isabelle Sylvain por un crimen que no había cometido. El heroico anciano era cristiano, de buena gana habría subido al cadalso para salvar a su hija, pero no podía sacrificar su alma. La verdad fue revelada a las autoridades, cuyos sentimientos hacia la asesina se hicieron aún más implacables al ver que ella había consentido cobardemente en ver a su anciano padre sufrir el último castigo por un crimen del que solo ella era culpable. Se celebró un nuevo juicio, y he aquí el texto de la sentencia. Está extraído de la misma fuente que el documento precedente. Quebec, 15 de abril de 1763. Orden general. La Corte Marcial, presidida por el teniente general Morris, queda disuelta. La Corte Marcial General, habiendo juzgado a Marie-Joseph Corriveau, acusada de asesinar a su marido Dodier, la declara culpable. El gobernador Murray ratifica y confirma la siguiente sentencia. Marie-Joseph de Corriveau será condenada a muerte por este crimen y su cuerpo será encadenado y suspendido en el lugar que el gobernador crea conveniente designar. Firmado Thomas Mills. La Corriveau, para usar el nombre que la tradición le ha dado, ha pasado mucho tiempo desde que fue encerrada viva en la famosa jaula de hierro, y mucha gente todavía tiene la impresión de que murió de hambre. Se equivocan. Primero fue ejecutada de la forma ordinaria, es decir, ahorcada en las llanuras de Abraham, que 3 años antes fue el escenario de la famosa batalla que conquistó para el moribundo rey Jorge II, un territorio mayor que toda Europa.
Tras la ejecución, se forjó este singular cerco alrededor del cadáver de la víctima y se suspendió todo del brazo de una inmensa horca que se erigió en las alturas de Levis, en el cruce de caminos del que he hablado antes. Podemos comprender el terror que esta espantosa exhibición causaba a los habitantes del lugar y a los transeúntes. Este cadáver, rodeado de hierros que las aves rapaces y nocturnas venían a destrozar, que extendía lamentablemente sus grotescos brazos hacia el horizonte y que se balanceaba al viento, crujendo en el oxidado gancho del que dependía, fue pronto objeto de 1000 leyendas negras. La Corriveo descendía cada noche de su horca y perseguía a los viajeros incautos. En las noches más oscuras se sumergía en el cementerio y, vampiresa de hierro, saciaba su horrible apetito con los habitantes de las tumbas recién cavadas. El cadáver de todos los que morían sin recibir los sacramentos le pertenecía por derecho. Todas las puertas se cerraban al atardecer. Si ocurría que un viajero se detenía en el camino para contemplar al espectro, el suelo que tocaba quedaba maldito, y allí se multiplicaban los accidentes de todo tipo, hasta que un sacerdote jugaba a dar una bendición y alejar la maldición. Bajo la horca, la hierba seguía quemada hasta las raíces. Lesames en peines se reunían allí, y patrullas diabólicas celebraban a veces allí interminables zarabandas. Varias personas de confianza habían visto grandes bestias negras tendidas allí, susurrando espantosos secretos al oído del cadáver. Eran espantosos hombres lobo que, según se decía, pedían matrimonio. En otros tiempos, según se contaba, sobre todo los sábados, al filo de la medianoche, la horca dejaba de crujir y se podía ver cómo algún formidable fantasma, sabe Dios qué, se deslizaba torpemente en la oscura noche y avanzaba a lo largo del muro del cementerio, haciendo a cada paso un siniestro ruido de cadenas y hierro viejo. Los que seguían observando se cruzaron de brazos temblorosos y se arrodillaron para balbucear un de profundis. Era la Corriveo que se dirigía al Sabbat de las Brujas para unirse a los magos de la isla de Orleans. Al amanecer, regresó a su puesto y la horca reanudó su lúgubre crujido. No podía durar para siempre. Una mañana, la Corriveo no reapareció. La vida está llena de sorpresas. Se corrió la voz de que el horrible artilugio se lo había llevado el diablo. Incluso había un ligero olor a azufre en la atmósfera. Lo cierto es que la Corriveo no solo era objeto de consternación para el vecindario, también se había convertido en un espantapájaros para los forasteros. Los habitantes de Saint-Michel, Saint-Charles, Saint-Gervais y otras parroquias ribereñas ya no se atrevían a ir a Pointe-Lévis y venían por agua a llevar su comida y hacer sus compras en Quebec. Esto causó un perjuicio considerable a los pequeños comerciantes y posaderos del lugar. El interés pudo más que el miedo. Algunos tipos atrevidos, menos supersticiosos que el resto de la población, habían desprendido la jaula de la horca durante la noche y la habían enterrado con su contenido a lo largo del muro perimetral del cementerio, en un pequeño espacio reservado a los criminales y a los ahogados sin nombre. Como era de esperar, el asunto se mantuvo en secreto por temor a las autoridades. En 1830, cuando la iglesia parroquial fue destruida por un incendio y reconstruida, el cementerio se amplió por este lado. Esto explica la presencia de la extraña reliquia en el interior del recinto consagrado. Como es natural, al desconocer la prensa de la época la verdadera historia de Marie Corriveo, el rumor público amplió considerablemente sus proporciones. Pronto ya no fueron solo dos los individuos a los que la Corriveo había asesinado. Los maridos aumentaron tanto en número que, cuando la jaula fue exhumada ante mis ojos en 1849,
Recuerdo haber oído que las víctimas de la Corribó eran 7 u 8, con todo lujo de detalles sobre sus edades, sus caracteres, sus profesiones y, sobre todo, ciertas circunstancias trágicas que acompañaron sus muertes. Uno puede imaginarse la multitud de visitantes atraídos por este curioso descubrimiento. Duró un par de semanas, pero una buena mañana nos dimos cuenta de que la jaula de la Corribó, que se había guardado bajo llave en el sótano de la sacristía, había vuelto a desaparecer. El diablo se la había vuelto a llevar. Pero el diablo, esta vez, se llamaba P.T. Barnum. Ahora, quienes visitan el Museo de Boston pueden ver en un rincón poco frecuentado por el público una vitrina oblonga colocada verticalmente, donde amontonada en desorden yace una masa de chatarra vieja, rota, retorcida, enredada y carcomida por el óxido y el fuego. En la parte superior del marco, un pequeño cartel lleva esta inscripción: de Quebec. Esto es todo lo que queda de la famosa jaula de la Corribó.